Hoy seguimos la serie de salud mental. Este es el cuarto tema, el penúltimo de la serie de salud mental, es decir, el próximo sábado 21 tendremos el último tema de esta serie, de la cual hay mucho más que hablar, pero definitivamente estamos tratando de abordar los temas más importantes que creemos necesitamos en nuestras vidas. Así que quienes no han seguido los temas anteriores, recuerden, no se preocupen, que aquí uno no es prerequisito para el otro, pero los que quieran actualizarse en los Facebook de las iglesias de nuestro distrito, ustedes saben que roto por cada iglesia, así que en cada Facebook están los temas anteriores, en nuestro Facebook familiar también los pueden encontrar para quienes quieran actualizarse. Hoy vamos a hablar de autoestima, autoestímate. Hoy tenemos, la raza humana cuenta con todos los elementos para poder vivir una vida con una autoestima elevada, altísima. Lo tenemos todo. Los jóvenes dirían, tenemos wifi, lo tenemos todo. Y realmente en una sociedad como esta, donde todo está al alcance de un aparatito en nuestra mano, la verdad que tenemos todo para vivir vidas muy positivas. Sin embargo, y esto lo hemos hablado anteriormente, cada día los estudios sobre autoestima, sobre valor de sí mismo, sobre felicidad, son más pobres. Cada día la raza humana está sufriendo más con este tema. Cada día vemos seres humanos con su autoestima mucho más baja. La autoestima la estamos midiendo de acuerdo a las cosas que suceden, pero la autoestima no se ha convertido en un estilo de vida. Hay algo que falta. Hay algo que no está marcando la diferencia de tal manera que los seres humanos podamos vernos de la manera como queremos que los demás nos vean. Noten lo que estoy diciendo. A muchos seres humanos estamos interesados todos los días en cómo nos ven los demás. Y por eso dedicamos mucho tiempo en cómo nos presentamos físicamente, qué ropa vamos a vestir y demás. Estamos muy interesados en cómo nos ven los demás, pero estamos descuidando cómo nos vemos nosotros mismos. Y allí viene una serie de choques tremendos. Así que hoy vamos a hablar de autoestima, definitivamente un componente básico en la salud mental. Cómo vernos mejor nosotros mismos. En Mateo el capítulo 22, el versículo 37, Jesús dio una clave. Personalmente creo que es la clave para una vida de autoestima alta. Aquí yo veo la clave, y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Jesús lo dijo muy claramente. Mateo capítulo 22, versículo 37 dice, amarás al Señor tu Dios, ¿de qué manera? Con todo tu corazón, ¿qué más? Con toda tu alma, ¿y qué más? Y con toda tu mente. Esta oración, porque de hecho es una oración conocida en el pueblo de Dios, en el pueblo judío, se conoce esta oración como el Shema. El Shema es la oración más importante, podríamos decirlo, dentro del pueblo de Dios, el pueblo judío. Recuerdan, esta es una evocación a Deuteronomio, donde se nos indica a los padres de familia que deberíamos invitar a nuestros hijos a repetir esta oración y nosotros repetírsela a ellos todos los días. ¿Recuerdan esa evocación? Todos los días le repetirás a tus hijos, en fin, vamos a verla cómo es. En Deuteronomio el capítulo 6, el versículo 4 y el versículo 5, allí está el elemento original de esta evocación que Jesús hace. Miren cómo dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Oye Israel, dice Jehová, Jehová nuestro Dios, ¿Jehová qué? Uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, y con todas, ¿qué? Tus fuerzas. Algunas versiones dicen, con todo tu poder. Esta oración el pueblo judío lo repite por lo menos 2 veces al día. Entre más ortodoxo, mucho más repite esta oración, durante varias ocasiones durante el día, y se lo está recordando a su familia. Esto no quiere decir que sea la manera como hay que hacerlo. Lo que sí quiere decir es que aquí hay algo muy importante. En el Shema, en esta oración de aceptación, que es una invitación no solo a escuchar, que es la traducción directa, sino también a aceptar, hay un mensaje que nosotros deberíamos escuchar y aceptar. Noten que cuando Jesús hablaba, casi siempre Jesús estaba comparando lo que se había dicho con lo que él ahora dice. ¿Recuerdan ustedes eso? En muchas ocasiones Jesús dice, antes se decía esto, pero ahora yo les digo esto.
Así que parece que con Jesús muchas cosas cambiaron. Y aquí en el Shema, en esta oración tan importante, hay algo que cambia. No sé si ustedes se dieron cuenta. Hay algo muy importante que cambia y hay algo que se refuerza. Voy a volver a Mateo 22:37, que fueron las palabras de Jesús, llamémoslo así, actualizadas. Lo primero que Jesús dice es que los seres humanos debemos amar ¿a quién? ¿Al Señor qué? Tu Dios. Pregunta, ¿por qué aquí no dice amarás al Señor nuestro Dios? Cuando Dios es Dios de toda la raza humana, es Padre de todos nosotros que somos sus hijos. ¿Por qué será que en esta oración tan importante no dice amarás al Señor nuestro Dios o amaremos al Señor nuestro Dios? ¿Por qué es en singular? Muy bien, muy bien. Este mensaje, el Shema, esta verdad tan importante para ser aceptada, nos recuerda que Dios es personal. ¿Dios es de qué tipo? Personal. Dios es el Padre de todos nosotros, pero definitivamente la manera como vemos a Dios, la manera como sentimos a Dios y la manera como nos relacionamos con Dios es como personal. Es personal, es individual. Y esto tiene que ver mucho con la autoestima. ¿Por qué? Porque cuando yo no me veo bien a mí mismo, ¿cómo veo entonces a ese que es mi Dios? Y saben que algunos que no son muy cercanos a la comunidad cristiana, ese es uno de los elementos que le generan duda para acercarse al cristianismo. Conozco muchos cristianos, dicen ellos, pero conozco unos cristianos donde su Dios es majestuoso, es maravilloso, es poderoso, es el todo en sus vidas. Pero conozco al mismo tiempo otros cristianos donde parece que su Dios es diferente. Su Dios parece que no tiene mucho poder. Su Dios parece que no es tan grandioso, sino que es un Dios más. Definitivamente, de la manera como nosotros nos vemos a nosotros mismos, nosotros vemos a nuestro Dios. Y aquí en la Shema, esa es una referencia directa. Y básicamente lo que está preguntándole al Hijo de Dios todos los días es, ¿cómo te estás viendo a ti mismo? Porque de la manera como te ves a ti mismo, vas a ver a quién, a tu Dios. Esto es algo que voy a desarrollar un poco más en los siguientes minutos, pero tengámoslo por favor en cuenta. Jesús dice, amarás al Señor tu Dios. La relación con Dios es individual, la relación con Dios es de acuerdo a cómo tú también te relaciones contigo mismo, y enseguida vamos a ampliar. Pero hay 3 elementos adicionales allí. El segundo elemento que dice es que además de amar al Señor, mi Dios, tengo que amarlo ¿de qué manera? ¿Con todo qué? Con todo mi corazón. Allí no cambia nada. El corazón significa con todo mi sentimiento, con toda mi emoción, con toda sinceridad, correcto. Eso es una vocación al sentir humano, con todo tu corazón. Pero luego dice, ¿con toda qué? Tu alma. Con toda tu alma ahora es una evocación o una referencia a la vida, con toda tu vida, es decir, sin dejar nada para ti, una entrega total. La oración, el Shema, indica primero que Dios es personal. Segundo, indica que tu entrega no debe ser solo emotiva, sino que tiene que ser una entrega total, con toda tu vida. Pero aquí está el cambio, al punto al que quiero llegar y donde vamos a dedicar más tiempo. Luego dice, ¿y con toda qué? Tu mente. Hay aquí una diferencia. Si volvemos a Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 4, el versículo 5, ¿cómo termina? Con todas tus fuerzas o con todo tu poder. Jesús no dice directamente, se decía antes que con todas tus fuerzas, con todo tu poder. Jesús no dice eso, pero aparece en el texto y aparece en la referencia bíblica. Aquí encontramos una referencia nueva. Ahora Jesús dice, no se trata de tu fuerza, se trata ¿de qué? De tu mente. Esto es algo no solo curioso, sino es algo profundo. La estrategia cambió, en otras palabras es lo que está diciendo Jesús. Recuerden que quien estaba hablando con Jesús era una persona que conocía muchísimo de cristianismo, llamémoslo así, de religiosidad, porque el cristianismo hasta ahora estaba comenzando a darse a conocer, de religiosidad.
Y cuando se acerca a Jesús, se acerca para tentarlo, para hacerlo caer en una trampa. Y ahora Jesús lo deja en una confusión increíble. Porque este judío le dice, yo me sé el Shema, y tú estás haciendo referencia a la Shema, yo me la sé, yo la repito muy constantemente. Pero ahora Jesús cambia el final de la Shema. Y Jesús le dice, aquí es donde está el problema. Tú no has podido ver lo que tienes al frente, porque tú no has entendido qué es lo que va a pasar, cuál ha sido el futuro que Dios ha presentado para la raza humana a través del Hijo de Dios que tienes aquí al frente. Ya no se trata de la fuerza y del poder, ahora se trata ¿de qué? De la mente. ¿Qué diferencia cuando hacemos las cosas con fuerza, con poder, que cuando las hacemos con la mente? Yo no sé ustedes, pero a mí a veces me gusta confesar algunos errores que me ponen muy vulnerable, pero también me interesa hacerlo para que puedan darme duro también. Yo he contado muchas historias, muchas experiencias que me han sucedido, pero definitivamente tengo varias donde como buen hombre, como buen macho, como buen fuerte, a veces quiero hacer las cosas más por la fuerza, porque nos han enseñado de alguna manera de que la fuerza siempre se tiene que imponer. Y mi esposa me estaba recordando que hace poquito me sucedió. Me imagino que la mayoría de nosotros tenemos en nuestras casas sanducheras porque nos gusta hacer a veces comidas así rápidas, sanduchitos, que es tan fácil llevarlos y traerlos. Así que, como ustedes recuerdan, una sanduchera, cuando se conecta inmediatamente la sanduchera, las que son así baratitas como la mía, comienzan de una vez a mandar calor, ¿ok? Así que resulta que un día hice un sándwich, pero parece que mi hambre estaba más allá de la capacidad de la sanduchera. Y entonces estaba bien gruesito, y cuando yo bajo la tapita de la sanduchera, resulta que no me cierra. ¿Y qué es lo que hace un hombre cuando algo no cierra? Pues yo dije, si esto no cierra las buenas, pues cierra las malas. Y empecé lentito a aplicarle más fuerza y a dar la fuerza. Y había algo dentro de mí que me decía, esto no se trata de fuerza, esto se trata de otra cosa. Pero como andamos corriendo, andamos de afán, y la fuerza siempre nos invita a actuar, así que mi fuerza fue cada vez más fuerte, y al final adivinen con qué me quedé. Me quedé sin sándwich y me quedé sin sandwichera, porque la fuerza fue tan fuerte, valga la pena la redundancia, que partí el handle, la manigueta, llamamos en mi tierra, se partió. Y luego que uno comete un error de eso, normalmente después de pasar la rabia por no tener a nadie a quien echarle la culpa de los errores que uno comete, después de que uno le pasa la rabia, entonces uno dice, bueno, ¿acaso no hubiera podido hacer esto diferente? ¿Por qué no le puse un poquito de cabeza, de mente? Y es simple. Cuando la sanduchera comienza a calentar y todo lo que está allí entre tapita y tapita del sándwich comienza a recibir el calor, ¿qué es lo que pasa? Se comienza a comprimir. Entonces hay que tener paciencia y poco a poco permitirle que vaya bajando, y quizás si una ayudita para que haga clic y cierre, y uno queda como contento. Cuando hace clic uno dice, ya está listo, ya pronto voy a poder tener el sándwich. Pero no, la fuerza es como algo innato en el ser humano. Hemos aprendido que la fuerza está por encima de la mente. ¿Saben? Esto en la Shema es muy importante. Y este tema es tan importante, no solo en la Shema, sino el concepto de autoestima, la manera como nos vemos a nosotros mismos, que tiene inclusive que ver con la manera como nosotros vemos a Dios. ¿Están conmigo? La manera como vemos a Dios. ¿A cuánto les gusta más el Dios del Antiguo Testamento que el Dios del Nuevo Testamento? Levanten sus manos. Hay un par de manos. La mayoría de las personas les gusta más al Dios del... ¿Cuánto les gusta más el Dios del Nuevo Testamento? Bueno, unos poquito más, a otros no les gusta ninguno de los dos, ¿ok? O que dicen los dos son lo mismo, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando leemos el Antiguo Testamento, ¿cómo vemos al Dios del Antiguo Testamento? ¿Es un Dios de amor o es un Dios de guerra? Las manifestaciones del Dios del Antiguo Testamento que nosotros leemos son manifestaciones de un Dios de fuerza. Sin embargo, el del Nuevo Testamento, allí como que a esa fuerza algo pasó. Bueno, Jesús sabía qué era lo que había pasado, y por eso Jesús ahí aprovecha para decir, miren, viene un cambio revolucionario. El cambio revolucionario es que ahora no es la fuerza, ahora es la mente. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios que se presenta en la Biblia como lo veían los autores de la Biblia del Antiguo Testamento.
Porque lo que ellos vivían, el ambiente en el que se vivía, era un ambiente de guerra, era un ambiente de muerte, era un ambiente de sangre, inclusive dentro del propio santuario. Cuando uno lee las historias del santuario, que a propósito son historias fantásticas y todo el significado del santuario es bellísimo, pero cuando uno mira lo que pasaba en el santuario, eso es como scary, eso da como miedo. Porque desde que se pasa, y eso lo hablábamos creo que el miércoles acá, desde que se pasa la puerta hacia el atrio, lo que más hay por todo lado es ¿qué? Sangre, muerte y sangre. Es la fuerza. Bueno, así se percibía a Dios. Y lo más fácil es que los seres humanos veamos a Dios desde esa perspectiva, pero no es porque Dios fuera de esa manera. Ahora Jesús dice, van a conocer al verdadero Dios desde una perspectiva diferente. El ser humano que logra ver a Dios desde una perspectiva diferente, entonces su visión de Dios cambia por completo la visión de Dios. Y cuando la visión de Dios cambia, ¿qué pasa con la visión que uno tiene de uno mismo? Tiene que comenzar a cambiar. Así de mayor, tiene que comenzar a cambiar la visión que yo tengo de mí mismo. Es evidente, los seres humanos vemos a Dios desde el tamaño de nuestra mente. Por eso es tan importante la autoestima. La autoestima no es importante simplemente para vivir mejor en una sociedad en la que nos corresponde desenvolvernos. No, la autoestima es tan importante porque la autoestima tiene que ver directamente con la manera como vemos a Dios. Cuando mi autoestima está baja, ¿cómo veo a Dios? Como un Dios pequeño. Y así se manifestaba en el Antiguo Testamento. Cuando la autoestima está alta, cambia completamente. Antes de pasar a la autoestima de Moisés, que voy a hablar en algún momento, me viene a la mente la historia de fuerza y autoestima, que hay muchas en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero hay un par en particular que nos ayudan a contextualizar lo que estamos hablando. ¿Se acuerdan ustedes de un caballero llamado Samson? Cuando pensamos en Samson, Samson es sinónimo ¿de qué? De fuerza. Y si ustedes leen toda la historia de Samson, Samson con su fuerza alcanzó básicamente lo que ningún ser humano había alcanzado en esa época. Sin embargo, ¿cómo estaba la autoestima de Samson? Tremenda. Su autoestima estuvo tan baja en la mayor parte de la historia de su vida que lo llevó a tomar decisiones acorde con la manera como él se veía a sí mismo. Y a pesar de que tenía todo, como lo tenemos hoy, para verse a sí mismo como Dios desde el cielo lo veía, él no pudo verse de esa manera. Solo hasta el último momento de su vida se dio cuenta de qué forma Dios lo veía. Pero para él ya era demasiado tarde. La fuerza impuesta sobre la mente. Y de alguna manera Jesús está diciendo, eso no puede seguir así. Esto tiene que cambiar y para eso yo estoy aquí en la tierra. David, ¿recuerdan a David? ¿David a quién enfrentó? A Goliat. ¿Quién era sinónimo de fuerza? ¿David o Goliat? Por supuesto, Goliat. 3 veces más grande, un gran guerrero. Sin embargo, la fuerza se impuso sobre la debilidad, o la debilidad, entre comillas, se impuso sobre la fuerza. ¿Cómo estaba la mente de David? Cuando el rey viene y le dice, mira, está bien, tú quieres arriesgarte, pues es mejor esto que nada. Así que ven, te ponemos aquí la ropita de un buen guerrero. ¿Y qué es lo que dice David? Yo no necesito nada de eso. ¡Wow! No tenía milicia, no tenía capacitación en esa área, pero él dice, miren, si hay algo que yo tengo claro, es lo que voy a hacer. Su mente estaba en otro nivel. La mente del gigante estaba también en otro nivel. La de David estaba aquí. La autoestima de David estaba en lo máximo, porque David tenía claro el por qué estaba él en ese momento de la historia de su pueblo y para qué Dios lo había llamado. La fuerza versus la mente. Jesús, en otras palabras, está diciendo, ustedes han acostumbrado no solo a interactuar bajo un contexto de fuerza, de guerra, de sangre, sino también de un autoconocimiento muy bajo. Es tan bajo la manera como ustedes se conocen a sí mismos y por lo tanto la manera como se ven a sí mismos, que no logran ver lo que hay al frente de ustedes, comenzando por el Hijo de Dios. Su mente está tan obstruida. Es hora de abrir la mente, es hora de que la Shema cambie. Ya no es con tu fuerza, ahora debe ser con tu mente. Hablar de Moisés es hablar del tipo de Jesús. Moisés fue un tipo de Jesús, es decir, fue uno de los mejores ejemplos de lo que iba a ser Jesús el Salvador.
La historia de Moisés es una historia, personalmente es mi favorita del Antiguo Testamento. Hablo muchísimo acerca de Moisés. Me encanta Moisés por todo lo que lo acompañó, por su humanidad y también por la manera como Dios en medio de su realidad lo utilizó. Moisés, sin duda alguna, es uno de los mejores ejemplos que hay en la Biblia de autoestima. Lo que es una autoestima baja y lo que es una autoestima alta. Yo espero que hasta aquí cada uno de ustedes ya tenga claro en su mente, y los que nos siguen a través del internet también lo tengan claro en su mente, donde se encuentren, qué significa autoestima, cuál es el significado de autoestima. Para los que no lo tienen claro, vamos a hacerlo aquí bien fácilmente. La autoestima es básicamente el valor que cada uno tiene, ¿de quién? De sí mismo. ¿Qué es la autoestima? El valor que cada uno tiene, ¿de quién? De sí mismo. Es qué valor yo me estoy dando. Miren, la vida de Moisés fue una vida que desde el principio tuvo muchos elementos para ser vista como una vida revolucionaria, fantástica, maravillosa. Nació en medio de persecución, nació en medio de amenazas, pero al mismo tiempo nació en medio de la manifestación de Dios, dispuesto no solo a salvarlo, sino a través de él a marcar la diferencia para el pueblo de Dios en la tierra. Es decir, una vida donde el Señor hizo milagros tras milagros tras milagros. Moisés cometió un error. Y después de ese error, ustedes conocen la historia, lo perdió todo. Y después de que Moisés lo pierde todo, Moisés se va al desierto. Los seres humanos, cuando estamos en desierto, normalmente ¿cómo está nuestra autoestima cuando estamos pasando por desiertos de nuestra vida? Los desiertos normalmente llegan cuando los seres humanos aplicamos toda la fuerza y después nos damos cuenta de que la fuerza nos traicionó. Y que cuando aplicamos la fuerza, solo la fuerza, perdimos. Perdimos todo. La fe, no solo en el Dios que decimos creer, sino la fe y la confianza en nosotros mismos. ¿Saben? Es como cuando se aprieta la sanduchera. Yo espero que al apretar la sanduchera pueda obtener un sándwich delicioso y en su mejor sabor. Pero cuando la fuerza me llevó a dañar la sanduchera y a quedarme sin sanduchera y sin sándwich, yo no solo siento que perdí, sino siento que el sacrificio que ahora voy a tener que hacer para que las cosas puedan ser como los pensé, va a ser mucho más grandes. Y algunos se quedan en ese desierto, en el desierto del sinsabor de lo que dañé, en el desierto del sinsabor de lo que no pude alcanzar. Los seres humanos hoy, recuerden ustedes, en los temas anteriores hemos hablado mucho sobre el poder de la mente. La mente definitivamente es el lugar perfecto donde Dios, sin duda alguna, desplayó su máximo poder, su máxima sabiduría. Qué maravillosa es nuestra mente. Nuestra mente trabaja todo el tiempo, nunca para, y nuestra mente siempre está clasificando, y nuestra mente le da prioridad a lo que nosotros definitivamente le estamos dando prioridad. Y aunque yo me diga, esto para mí no es prioritario, no me voy a acordar más de este error, allá en el famoso subconsciente, que es el que definitivamente maneja nuestra vida, el piloto automático de la vida de los seres humanos se conoce como inconsciente. Allí donde yo no soy consciente, porque uno se ve a uno mismo y digo, no, hoy estoy positivo, hoy todo va a estar bien, hoy va a ser un día de gran bendición, hoy va a ser un día maravilloso. Sin embargo, comienzo a vivir el día y ¿qué es lo que va pasando en el día? Me estoy yendo así y al final estoy totalmente bajito. ¿Por qué? Porque por más de que yo tenga los mejores deseos, allá en el subconsciente quedaron grabados todos esos esfuerzos, todas esas estrategias, todas esas frustraciones que me tienen en el lugar donde yo estoy. Y eso sigue manejando mi vida. Por lo tanto, por eso la propuesta de Jesús es, algo tiene que cambiar. Tú tienes que comenzar a vivir experiencias diferentes, no solo a planificar tu vida diferente, a tener experiencias diferentes. Y las experiencias diferentes son aquellas resultado del trabajo de la mente y no simplemente de tu esfuerzo. Hoy la raza humana ha aprendido a esforzarse. Hoy nos han enseñado todos los temas de autosuperación, de autoayuda, de si tú te esfuerzas, tú lo logras, que son maravillosos. Son temas de doble filo. Porque por una parte tienen que ver con una gran verdad, pero por otra parte presentan una gran mentira. Y la gran mentira es que aunque yo todo lo pueda, sin Él, realmente yo no lo estoy alcanzando todo. Hay una diferencia entre las dos cosas. Volvamos a la historia de Moisés. Moisés estaba en su desierto. El subconsciente de Moisés estaba dirigiendo su vida. ¿Y qué es lo que el subconsciente todos los días le decía a Moisés? Eres un fracasado.
¿Estás viviendo el resultado de tus errores? Para ti no hay futuro. Por más de que te esfuerces, las cosas no van a cambiar. La motivación, la automotivación de Moisés definitivamente estaba por el piso. Yo alabo al Señor por la historia de Moisés. La historia de Moisés es tan fantástica. Todo el tiempo me recuerda cosas más lindas, porque me recuerda que con Moisés está Dios dispuesto a hacer lo mismo conmigo, así como lo hizo con Moisés. Y el Señor toma a Moisés en el lugar donde se encuentra, en el desierto donde está. Y miren aquí cómo se ve la autoestima de Moisés, la automotivación de Moisés y lo que Dios ve de él. Y hoy hagamos el ejercicio de nosotros ponernos en ese lugar. Yo me imagino que todos los que estamos acá estamos viviendo desiertos, porque definitivamente ese es el pan de cada día que tenemos entre nosotros. Todavía no hemos entendido el Shema, y nosotros, aunque muy cristianos, todavía seguimos pensando más en lo que nosotros podemos hacer, en nuestra fuerza, y no en lo que Dios quiere hacer en nuestra mente. Así que cuando hablamos de Moisés, yo los invito para que se identifiquen con él. Yo me identifico mucho con él, todos los días. En el Éxodo capítulo 13, versículo 10, dice que el Señor llama a Moisés y le dice: ven, por tanto, ahora, yo tengo una misión para ti. Te enviaré a donde el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esto era una misión pequeña, mediana o inmensa. Inmensa. ¿Era una misión digna de Moisés? Les voy a preguntar, ¿era una misión digna de Moisés? Algunos dicen que sí y otros dicen que no. Los dos están en lo correcto. ¿Por qué sí y por qué no? Era una misión digna de Moisés porque Dios veía qué era lo que realmente era Moisés. Dios conocía el ADN de Moisés. Dios sabía de qué estaba hecho Moisés, y Dios conocía perfectamente que Moisés tenía todas las capacidades para lograr este desafío y muchos más. Dios estaba convencido. No también, y tienen razón lo que dijeron, no, ¿por qué? Porque Moisés, ¿cómo se veía a sí mismo? ¿Cómo estaba la autoestima de Moisés? Y ahí fue. ¿Y cuál fue la que floreció en ese momento? ¿La realidad de quién era Moisés o la manera como Moisés se veía? Ok, ahora les hago otra pregunta. ¿Qué era lo que estaba marcando prioridad en Moisés en ese momento? ¿Su fuerza o su mente? Su fuerza. Pero en la mente de Dios, y lo que realmente debía estar en la mente de Moisés es: tú sí puedes. Pero Moisés no lo podía entender. Pero una vez más, yo alabo al Señor por la historia de Moisés. Me encanta esa historia. Y yo quiero que por favor se identifiquen con ella. Mira, tú puedes estarte repitiendo constantemente que es difícil, que es imposible. Y no sé cuál es la situación que tienes y que estás viviendo ahora. No sé si es una situación financiera, si es una situación sentimental, si es una situación emocional. Pero sea cual fuere, tu subconsciente puede ser que esté guiando tu vida diciéndote: tu fuerza, que no has podido hacer nada, no has podido construir nada, no tienes nada. Sigue tu vida así. Esa es, y quizás tú le has puesto todo tu corazón, todo tu alma, pero también toda tu fuerza. Y por eso es que tu subconsciente te está repitiendo constantemente que tu estilo ideal es seguir en el desierto. Pero por otra parte, el Señor quiere decirte hoy lo que le dijo a Moisés. El Señor le dice a Moisés: mira, Moisés, tú estás lleno de excusas. De hecho, en el versículo 11 Moisés está presentando excusas. Y conocen ustedes no solo el capítulo 3, el capítulo 4. Aparece Moisés lleno de excusas frente a esta propuesta, porque Moisés está convencido de que su fuerza, su capacidad está muerta. Y no ve lo que Dios está viendo en él. Así que el Señor le dice: mira, Moisés, yo sé que tú no te sientes con la capacidad de ir al faraón. Yo sé que tú ya no te sientes como el líder que creías en un comienzo que eras. Pero yo te propongo un cambio en la estrategia. Y aquí viene en el versículo 15 el cambio. El Señor le dice: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, ¿quién? El Dios de vuestros padres, es decir, historia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. ¿Cuál es la propuesta que Dios le hace a Moisés? La propuesta que Dios le hace a Moisés es: mira, tú no crees que puedas, y yo estoy de acuerdo contigo. Tú tienes ahora en tu mente todos los elementos para estar convencido de que no puedes, para estar convencido de que la vida te quedó grande, que el desafío de ser un libertador ya no es un desafío para ti. Estoy de acuerdo en esa parte, pero ahora este es mi plan. Yo quiero apelar ahora no a tu emoción, no a tu corazón, y ni siquiera a la experiencia de tu vida, que es tu alma. Yo quiero ahora apelar a tu mente. Eso que yo hice con Abraham, que Abraham fue perfecto,
¿Abraham no cometió errores? Claro que Abraham fue imperfecto, claro que Abraham cometió errores, pero yo lo dirigí a él y es el padre de la fe. Isaac, ¿no cometió errores? Claro que cometió errores, pero ¿a dónde llevé a Isaac? Jacob, pues lo que hice con ellos, estoy dispuesto a hacerlo contigo. Así que ahora yo no te propongo una estrategia que tiene que ver con lo que tú hagas, no tiene que ver con tu fuerza. Qué maravilla cómo el Señor se adelantó a lo que venía después de Jesús. Y se adelantó con algunos hombres y mujeres que marcaron la diferencia. Y uno de esos fue Moisés. Allí entonces el Señor le dice, mira, mi propuesta para ti es, hagamos ahora una estrategia mental. Piensa en que como yo lo hice con ellos, lo voy a hacer contigo. Así que aquí no depende de tu fuerza. ¿Depende de qué? De mi fuerza, depende de mi poder. Convéncete de esto. Y ahí las cosas van a cambiar. Pero a pesar de esta propuesta, al testarudo de Moisés, que era tan testarudo como nosotros, no creía. ¿Por qué? Por su subconsciente le seguía diciendo, ¿cómo te vas a comparar con Abraham? ¿Cómo te vas a comparar con Isaac? ¿Cómo te vas a comparar con Esaú? Con Jacob. Mira tú dónde estás. Mírate dónde estás. Lo perdiste todo. Y aunque él seguía con todo esto, y su autoestima estaba por el piso, llegó un momento en que la autoestima de Moisés comenzó a cambiar. Y esto es lo que yo quiero que te lleves en tu mente de ahora en adelante para tu vida. La mente comienza a cambiar cuando tú decides entender el orden lógico de la propuesta. Muchos de nosotros le decimos al Señor, Señor, cuando mi autoestima cambie, cuando yo me vea diferente, quizá yo te voy a ver diferente. La propuesta de Jesús a Moisés fue, tú te vas a ver diferente cuando yo dirija tu mente y cuando yo tenga el control de tu mente. Es decir, no me interesa el desierto donde estés. Me interesa que me permitas a mí trabajar en ese desierto y fortalecer tu mente. Porque yo sé a dónde te quiero llevar. Versículo 12 del capítulo 4 de Éxodo dice esto que yo considero la estrategia más hermosa para que una mente se fortalezca. Para que una mente destruida, una mente ya sin propósitos como la mente de Moisés, se haya podido transformar. Y lo que va a pasar con tu mente y en mi mente si nosotros decidimos aceptar esta propuesta. Éxodo capítulo 4 versículo 12 dice, el Señor le dice a Moisés, mira Moisés, si tú vas, como yo espero que vayas, yo estaré ¿qué? En tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. ¿Quién es el que allí toma el control de la mente? ¿Cuál es la propuesta de Dios hacia Moisés? ¿Que Moisés siga controlando su mente y sus decisiones? ¿O que entregue el control de su mente y de sus decisiones? Básicamente lo que el Señor le está diciendo a Moisés es, Moisés, tú vas a vivir el futuro en el presente. Tú vas a vivir el futuro en el presente. Yo me acuerdo hace 30 años atrás, y no es porque esté muy viejito, sino porque mis recuerdos son muy buenos, pero yo me acuerdo hace muchos años atrás que veíamos programas de ciencia ficción de lo que iba a pasar por allá en el año 2020. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Y ya va a comenzar el 2020. Y uno veía en esos programas que aparecían los teléfonos donde uno veía a la otra persona en vivo y en directo y podía hablar con esa persona. ¿Y qué era lo que pensábamos nosotros los viejitos hace 30 años que éramos muchachitos? ¿Qué decíamos? Imposible. Pero hubo algunos que permitieron que su mente lo llevara al futuro. Y esos algunos que permitieron que su mente lo llevara al futuro y aprovecharon los elementos que actualmente hay, no solo se nos adelantaron, sino que sus cuentas bancarias les dan motivaciones particulares, ¿no es cierto? Bueno, básicamente Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, mira, tú no entiendes lo que yo te estoy hablando ahora, pero lo que yo te estoy queriendo decir es que te voy a llevar una experiencia del futuro, porque la experiencia del presente es una experiencia donde tú has aprendido que tú eres el resultado de lo que haces. Hasta en la iglesia, en el templo, eres el resultado de lo que haces. Si no sacrificas, si no vas a través del sumo sacerdote, ¿cuánto recibes? No recibes nada. Así que la propia experiencia religiosa era un culto al esfuerzo humano. Y básicamente lo que Dios le está diciendo a Moisés, te voy a hablar del futuro. Te voy a hablar de algo que en algún momento el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo lo va a decir en vivo y en directo. Y es que ya no se trata de la fuerza,
Ya no se trata de lo que tú hagas, ahora se trata de lo que el Padre va a hacer en ti, porque esa barrera que había que impide que el cielo tome el control de tu mente, se va a ir. Por eso es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de guerra, porque había una barrera que no permitía que los seres humanos lo vieran diferente. No es porque Dios fuera diferente, no, Dios siempre ha sido un Dios de amor, de misericordia, siempre desde el principio, solo que esa era la perspectiva de los seres humanos, cómo lo vivían en el ambiente en el que ellos estaban desempeñando. Moisés le dice: Señor, ¿en serio? ¿En serio me vas a permitir ver el futuro? Yo no creo en eso. Pero al final la gran motivación para Moisés, noten ustedes, no fue lo que él creyó que podía hacer. La gran motivación ahora para Moisés es lo que Dios le dice que él va a hacer a través de uno que no sabe. Y él lo permite. Mira, la visión de ti mismo, el valor de ti mismo, el valor que yo tenga de mí mismo va a comenzar a cambiar cuando yo entienda que no se trata de lo que yo hago. No se trata de la manera como yo enfrente los problemas y los desafíos actuales. Se trata de la manera como yo ceda mi mente al Señor. Es la única manera como debemos nosotros ceder nuestra mente. Y cuidado que cuando habla de ceder la mente, allí hay algo muy relacionado que se ha vuelto muy común ahora, que es la famosa meditación trascendental y otros tipos de elementos que vienen acompañados de la meditación. Cuidado con eso. No quiere decir que no se puede meditar. Nosotros meditamos cuando oramos, pero no entregamos el control sino a Dios. No le entregues el control a ningún ser humano. No le entregues el control a ninguna situación. No le entregues el control a ninguna persona. El control de la mente solo se le entrega a Dios. Resérvalo solo para Dios. Y ten cuidado cuando te dicen: pon tu mente en blanco y entrega el control de tu mente, todo va a comenzar a ser hermoso. Sí, quizás todo va a comenzar a ser hermoso, pero ese bello sueño luego se te va a convertir en una gran pesadilla. No entregues el control. Al único que hay que entregarle el control de nuestra mente es a Dios. Y cuando se le entrega el control de la mente a Dios y se le dice: bueno, Señor, ahora yo acepto la Shema en mi vida. Ya no se trata de mi fuerza, sino se trata de mi mente. Y mi mente es tuya, así que tú eres el que vas a actuar. ¿Cómo comienzan a cambiar las cosas? ¿Quieren evidencias de eso? Pues lean todo el libro de Éxodo, de Levítico, vayan hasta Deuteronomio y vean todas las cosas increíbles que comenzaron a pasar en la vida de Moisés. Pero cosas increíbles, revolucionarias. Y al final, ¿dónde encontramos en la vida de Moisés su autoestima, el valor de sí mismo? ¿Lo encontramos en el mismo lugar de que viene el desierto? El gran líder del pueblo de Dios en la tierra. ¿Por qué? Pablo lo resumió. Y este versículo todos lo conocemos y vamos al final de la reflexión. Pablo dice: todo lo puedo. ¿Cómo? En Cristo que me fortalece. Ya no es mi fuerza. No. La Shema ahora está actualizada. Ya no es mi fuerza. Es mi mente. Y mi mente está guiada por Él. Mi mente está dirigida por Él. Ya no son mis decisiones, ya son sus decisiones en mi vida. Ahora sí, ahora es un matrimonio. Es Él en mí. Somos uno. Y cuando Dios fortalece mi mente, ¿qué pasa con mi autoestima? Se eleva. Y ahí es cuando yo tengo una autoestima, un valor de mí mismo muy alto, como pasó con Moisés. Así que tu autoestima va a cambiar, no cuando tus circunstancias alrededor estén diferentes, no. Tu autoestima no va a cambiar cuando tu salario sea más alto. Quizás va a cambiar al comienzo, pero luego cuando te des cuenta que tu misma fuerza te va a llevar a gastar más de lo que ahora estás ganando, que es más, vas a volver a caer otra vez con una autoestima baja y vas a querer otro salario, vas a querer otro aumento y te vas a llevar tu vida así. No limites tu autoestima a una relación sentimental, porque puede ser que una nueva relación te esté diciendo: wow, ahora las cosas van a ser fantásticas. Pero si la nueva relación está guiada por tu fuerza, por tus decisiones, por tu capacidad, por la Shema antigua desactualizada y no la de Jesús, entonces vas a volver a cometer los mismos errores o peores y va a venir otra frustración en tu vida. La invitación de Jesús es bien sencilla. Si tú me entregas tu mente, yo voy a trabajar contigo en tu mente y tú vas a ver lo que juntos vamos a lograr. Y tu autoestima se va a elevar y juntos vamos a hacer cosas increíbles. Y va a haber una historia de vida que contar. Va a haber una historia de vida que los que están a tu lado la van a ver, la van a vivir. Qué herencia tan hermosa esta nueva Shema.
todo tu corazón, toda tu alma, pero por sobre todo, con toda tu mente. Zacarías 4:6, el último versículo antes de orar. Poderosísimo también. Como Jehová a través del profeta dice, no con ejército, no tiene que ver con lo que tú tengas, no tiene que ver con los otros que te apoyen, no tiene que ver con ejércitos, no tiene que ver con tu fuerza, sino con qué cosa, con mi espíritu, ha dicho ¿quién? Jehová de los ejércitos, amén. No pongas tus ojos en donde está tu autoestima, pon tus ojos donde el Señor quiere comenzar a actuar hoy. Yo te pregunto, antes de tener esta oración, tú tienes en tu mente muchas razones para pensar de que ya no hay solución, de que lo mejor es seguir en el desierto y esperar que las cosas cambien por sí solas. O tienes la opción de aceptar la propuesta de Jesús. La propuesta de Jesús es: tu mente nunca se va a fortalecer si tú no me entregas el control de tu mente. Tu autoestima nunca va a tener el valor ideal si tú no me entregas el control de tu mente. ¿Hay alguien en esta tarde, aquí donde se encuentran los que están siguiendo esta reflexión, que quieran decirle al Señor: Señor, hoy yo quiero entregarte el control de mi mente y por lo tanto de mis acciones, y quiero que en medio de mi desierto o en medio de mi bienestar tú me uses para bendición de los que están a mi alrededor? Porque tú no estás escuchando esta reflexión bíblica simplemente porque hoy correspondía a un sábado en la iglesia de Inverness. No, tú estás escuchando, estás viendo esta reflexión bíblica hoy porque el Señor quiere que tú seas libertador de muchos otros que hoy están esclavizados en un mundo de una automotivación baja. Es hora de llegar a los que están a nuestro alrededor con un mensaje mucho más poderoso que las 27 doctrinas de nuestra iglesia. Es hora de llegar a los demás con un mensaje de un Dios que hoy, sin impedimentos, porque Jesús derribó todos los impedimentos en la cruz del Calvario, hoy quiere tomar el control de tu mente para darte lo mejor. Cuando tú vas a los demás y les dices: mira lo que el Señor ha hecho conmigo, mira el desierto donde me tomó y mira donde ahora yo estoy. Esto el Señor lo quiere hacer contigo. Y de regalo te va a dar unos principios de vida fantásticos que son en los que yo creo y en los que cree mi iglesia. Pero qué lindo cuando llevamos primero el mensaje revolucionario de que el creador del universo, el gran maestro de los maestros, está dispuesto a habitar en mi mente. ¡Qué regalo! Ese fue el regalo de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hay alguien que, poniéndose de pie, quiere decirle al Señor: Señor, hoy te entrego el control de mi mente y hoy espero que tú me lleves a una experiencia igual o mejor a la que vivió Moisés. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Padre, antes de salir de tu casa, queremos darte gracias por tu propuesta de salud mental, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Después de que nuestros primeros padres se equivocaron, nuestra herencia no fue una herencia de maldición a través del pecado. Nuestra herencia fue una restauración, una herencia de restauración a pesar del pecado. El pecado significó un impedimento cuando no había salvación, cuando no había Salvador. Y por eso la raza humana entregaba todos sus esfuerzos humanos para poder ser aceptados ante el Rey del universo. Gracias a Jesús por eso. Ya nosotros no tenemos que realizar ese tipo de esfuerzos. La cortina se abrió, la del templo. El piso, a través del terremoto, también se abrió y separó los dos lugares. Ya no hay nada que nos impida que tu presencia esté en nuestra mente, excepto que decidamos no aceptar tu presencia. Y hoy te pedimos, Señor, que en medio de nuestro desierto o en medio de nuestra bendición, tú nos ayudes a entender que cosas mucho mejores quieres para nosotros y que el valor de nosotros mismos va a comenzar a cambiar, no cuando las circunstancias a nuestro alrededor sean diferentes, sino cuando la manera como decidimos, como pensamos sea distinta a través de tu gobierno en nuestra mente. En lo personal acepto, Señor, ese gobierno
Y te doy gracias porque Cristo Jesús cambia la fuerza humana por el regalo maravilloso del poder mental de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Te amamos con todo nuestro corazón y salimos de este lugar con un sentimiento de victoria, porque en Cristo Jesús los desiertos quedan atrás, las victorias son el presente y son el futuro. Gracias por eso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dale un abrazo a quien está a tu lado, felicítalo por la oportunidad que hoy se ha dado, que el Señor nos bendiga y que tengamos una tarde muy, muy feliz. Día